Bueno, como decía en el vídeo anterior, hay un fenómeno que es la alineación parental, y ese fenómeno es independientemente de que si tenga o no tenga nombre, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque, por ejemplo, los quarks existen porque ahora lo podemos llamar quark, pero aunque antes de que los pudiéramos nombrar, siguen existiendo. Entonces, la alineación parental existe. Se quiere retrasar el hecho de investigar sobre ello diciendo que, haciendo falacia nomina, diciendo que Gardner, que era pederasta, que bla bla bla. Pero lo cierto es que esto, como mecanismo de control y mecanismo de abuso, existen. Lo que hizo Gardner fue darle nombre, obviamente como pionero cometió pues, errores, porque los pioneros están mucho más concentrados en lo que es demostrar, lo llamamos síndrome, que en hacer muchas veces un trabajo mucho más riguroso, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Esto existe, y como existe, luego esa idea empieza a crecer, eso es una línea de tiempo, y empieza a contrastarse con otros expertos, con otras ramas del saber. Entonces, los psicólogos son los primeros en darse cuenta que como síndrome no tiene validez. Pues ¿por qué? Porque es algo que depende de muchos involucrados, no solamente del progenitor custodio, del no custodio, los niños, la familia, las leyes. O sea, es demasiado complejo como para decir que todo se debe a un problema psicológico. Claro, obviamente el doctor Gardner, como psiquiatra y psicoanalista, bueno, pues lo marcó dentro de su área de saber, ¿no? Entonces, bueno, el DSM ha quitado, está bien. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como no tiene nada que ver con la salud, también la ha quitado. Los psicólogos cognitivo-conductuales, obviamente, dices, si no hay una base psicológica fuerte, pues yo no tengo por qué trabajar sobre esto, ¿no? Entonces, muy bien, esta rama de psicología, digamos, que es la del no psicológico, ¿vale? Perfecto, ahí queda. Pero volvemos a lo de los quarks o lo de los muones, ¿no? Los quarks están ahí independientemente de que le pongamos un nombre o no. Ya le hemos puesto nombre, ahora tenemos que investigar más sobre ello, ¿no? Entonces, hay una rama que dice, bueno, pues no tiene nada que ver con algo que sea un patrón, ¿no? Eso depende de cada caso, ¿no? Entonces, venga, eso que se encargan los jueces, es lo que dice el Edgar Artacho, ¿no? Y muy bien. Claro, esto es la postura con la que estarían de acuerdo todas las feministas. ¿Por qué? Porque las feministas han creado un constructo a partir de lo que es la tecnología marxista para entender que los procesos involucran oprimidos y opresores, ¿no? Y entonces, claro, ellas por eso crean esa figura que ni ellas lo entienden, ¿no? La de, no, es que a ella la agredieron por ser mujer, ¿no? Por su condición de mujer, ¿no? Entonces, por ese constructo donde las mujeres son agredidas como conjunto, pero los progenitores custodios tienen que ir al caso porque no hay un patrón, obviamente les lleva a estar más cómoda con este concepto de interferencia parental, porque aparte las leyes en este momento las benefician, y luego por el tema de que, digamos que en lo que ocurre a los hombres hay que verlo caso a caso, no se puede hacer extrapolar, hacer una ley, hacer una ley, porque no son sujeto de derecho, en cambio ellas sí, ¿no? O sea, es el colectivo mujeres. Pero claro, ahí hay algo que también choca, ¿no? Y es que y es la crítica al marxismo de este estilo, ¿no? Que el marxismo es muy como tecnología para argumentativa, para generar conocimiento, ha sido muy útil, sigue siendo muy útil a la hora de
descubrir cuando hay un colectivo que está siendo dominado por otro. Pero el problema es que las mujeres no son un colectivo, las mujeres son la mitad de la población, el 50%. Entonces, es decir, ya por ese punto donde no es una minoría, sino que es la mitad de la población, todo lo que tú hagas en ese campo es extremadamente peligroso, porque va a lo que es la propio fundamento social de las personas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los marxistas que hacen ese análisis, ellos durante muchos años tuvieron una legitimidad dentro de las ciencias sociales, ¿no? Esa legitimidad se ha ido perdiendo con el tiempo, no solamente porque en lo económico el marxismo no funciona, es una realidad, y querer sostener eso es negar la evidencia, ¿no? Y por el otro lado, en la parte cultural, que ha tenido unos éxitos indiscutibles, lo mismo que el feminismo es necesario incluso todavía hoy, en el sentido de denunciar abusos que sufren las mujeres, pues eso nadie lo niega. Lo que se niega es la construcción de la violencia hacia las mujeres, como si las mujeres fueran un colectivo oprimido que las salva completamente de ningún tipo de responsabilidad. En eso el doctor Linares, que hablaba de que la alienación parental, el fallo de Gardner fue pensar que el progenitor custodio era siempre el culpable. No, el progenitor no custodio puede serlo también, obviamente porque está en una situación de inferioridad y lo tiene mucho más complicado, pero puede estar ejerciendo una influencia nefasta. Eso es lo que, por ejemplo, dividió a los marxistas de los anarquistas, que el anarquismo y el marxismo no van de la mano. De hecho, en la Guerra Civil Española ya se vio, es decir, se estalla la guerra y ya hubo una guerra civil entre marxistas y anarquistas. ¿Por qué? Porque los anarquistas se dieron cuenta que el marxismo es como estructura